Muy buenos días una vez más, hermanos. Estoy un poco tocado de la garganta, como veréis. Será por muchas bebidas heladas que he estado tomando últimamente. Por los helados, que a veces como de vez en cuando. Pero de verdad que es un gozo, es un privilegio estar delante de vosotros. Nosotros seguimos estudiando la carta a los romanos, ¿vale? La semana pasada estuvimos hablando acerca de Romanos capítulo 11, en la cual el apóstol Pablo nos hablaba y nos decía de que nosotros como gentiles, como pueblo no israelitas, no somos nosotros descendientes de Israel. Sin embargo, la desobediencia de Israel ha redundado a favor nuestro, de tal manera que el Señor nos ha mirado con gracia, nos ha mirado con amor, con misericordia, y nos ha extendido esa mano de salvación. La semana pasada vosotros se acuerdan del chocolatito, de los dos niños, el niño inquieto y el niño tranquilo. ¿Se acuerdan? Ese chocolatito, una vez más, el Señor se ha dignado a darnos a nosotros, no siendo pueblo de Dios. Ahora, ese chocolatito o esa golosina viene acompañada de una palabra, de dos palabras. Vamos a adornar ese chocolatito. Viene acompañado de la palabra gracia por un lado. Por otro lado viene acompañado de la palabra fe. Yo alcanzo la salvación por medio de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Yo no necesito hacer obras. Porque mis obras son, dice el Señor Jesús, como trapos de inmundicia delante de su presencia. No hay obra que yo pueda salvarme a mí mismo, y mucho menos agradar al papá. No tengo obras yo para decirle, sabes que la salvación es mía, me la he ganado porque he dado una limosna a un pobre que ha estado ahí, o porque le he ayudado a cruzar a un ciego la pista, o la carretera, o el paso de peatón. Entonces, la única justicia que yo alcanzo a través del papá es por medio, adelante, del sacrificio de Cristo en la cruz. Y la semana pasada hemos estado nosotros celebrando la resurrección de Jesús. Esa es la base fundamental del cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué? Resucitó. ¿Vale? Lo que el apóstol Pablo desde el capítulo 9 hasta el 11 estaba hablando acerca de que aún Israel, siendo desobediente, también alcanza misericordia. Pero ¿cuándo veremos que esa misericordia sea alcanzada por Israel? ¿Cuándo? Hasta cuando el último gentil se convierta a Cristo. Hasta que eso no ocurra, todavía el pueblo de Israel, por necedad de corazón, sigue estando desobediente a la voluntad de Dios. Hasta el capítulo 11, el apóstol Pablo, del 9 al 11, empieza a dar esa, empieza a dar, o empieza, se me va la palabra, empieza a hablar, o mejor dicho, desplayar todo concerniente a nuestra salvación como gentil. Nos da esa respuesta, nos da ese ejemplo de cómo poder llegar a ser salvos, ¿vale? Ahora, en el capítulo 12, que vamos a ver el día de hoy, vamos a leer los primeros 21 versículos de este capítulo, ¿vale? Ahora, Pablo cerró ese capítulo, ya no me explicó por qué yo he encontrado gracia como gentil. Ahora Pablo me dice, vale, mira, entiendo que la iglesia donde yo estoy dando esta carta es una iglesia que hay dos grupos que conviven dentro de esa iglesia local. Un grupo es israelitas y otro grupo es gentiles. Los israelitas dicen, tú que eres gentil, ¿quieres alcanzar la promesa que yo tengo? Entonces, lo que tienes que hacer tú, cumple los 10 mandamientos y otros mandamientos más que yo te doy para que tú, siendo o haciendo los mandamientos, vuelvas o tú tengas ese derecho de ser hijo de Dios. Y uno de ellos era la circuncisión.
¿Tú quieres ser israelita como yo? Tienes que circuncidarte al 8º día. Sin embargo, Pablo, al ver esta discusión, dijo, no, la salvación es por gracia, por medio de la fe, como le hemos dicho. No necesitas tú ni yo circuncidarnos para poder encontrar la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ahora el apóstol Pablo dice, vale, yo ya les dije lo que les tengo que decir. ¿Cómo se alcanza la fe? ¿Cómo está de desobediente el pueblo de Israel? ¿Cómo encontramos la gracia o el perdón de nuestros pecados los gentiles? Ahora, lo que les voy a dar hoy, el día de hoy, es cómo vive un creyente dentro de una iglesia local, sabiendo de que cada persona tiene su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de ser, pero hay un principio, que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios. Así que el día de hoy vamos a ver este tema, es la ética del creyente. La ética del creyente, la moral del creyente, el carácter del creyente, cómo yo debo de convivir con mis hermanos. Aquí vemos más de 5 nacionalidades juntas. Y solo el milagro de Dios, la presencia de Dios en una iglesia local hace posible de que tú y yo convivamos aquí. Y la convivencia no quiere dar a entender de que yo toda la vida voy a estar de acuerdo contigo. No, porque el Señor no omite tu personalidad. Es más, tu personalidad el Señor la usa. ¿Para qué? Para que con tus dones y con tus talentos puedas que edificar la obra del Señor. Si Dios te ha dado talentos, si te ha dado dones y no los estás usando, cuidado. Porque si te los ha dado y tú no los estás usando, te los va a quitar. Y eso es bíblico. No que al hermano Carlos John se le ha dejado. No, ahí está en la palabra. Ahora lo vamos a ver. Así que vamos a ver la ética del creyente. Y antes de leer, voy a orar y luego mi hermana Ramón y leerá en euskera y yo en castellano, ¿vale? Así que vamos a orar en primer lugar, para que sea el Señor tomando el control de esta predicación, ¿vale? Pues Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Señor, oramos para que tu presencia esté una vez más aquí, como dijo nuestro hermano Josué. Gracias Dios por tu pueblo. Ahora, Señor, quita toda distracción. Señor, es tu palabra y necesitamos salir transformados por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Venimos sedientos. No venimos aquí a contar fábulas ni engañar a nadie. Señor, es tu palabra y tu palabra es vida. Tu palabra da vida a todo lo que está muerto en nosotros. Señor, refrigera nuestra mente, nuestro corazón. Señor, nuestra alma, nuestro espíritu. Necesitamos de ti. Así que bendice tu palabra y bendice a tus hijos, a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermana Ramón pasará por aquí. Por favor, coger vuestras Biblias. Vamos a Romanos 12. Erromatarrei, 12. capítuloa, y comenzamos en el versículo 1. En euskera leeré hasta el 10, pero luego seguiréis con Carlos John hasta el 21. Seguir en vuestras Biblias, por favor, que nos hace bien meditar y leer la palabra. Necesitamos. Senideok, jainkoaren maitasunagatik eskatzen dizuet, eskain ditzazuela, zeuen buruak opari bizi, santu eta jainkoarentzat atsegingarri. Hori da egiazko zuen kultua. Ez egokitu mundu honen iritzietara, eraberri zaitezte baizik zeuen pentsaera aldatuz. Horrela bereizi ahal izango duzue zer den jainkoak nahi duena, zer den ona, atsegingarri zaiona eta bikaina. Jainkoak eman didan doainaren izenean hau diotsuet guztioi eta bakoitzari. Ez hartu zeuen burua behar den bainok handiagotzat, izan zaitezte neurritxu, jainkoak bakoitzari eman dion sinismenaren arabera. Izan ere korputza bat denarren atal asko ditu, eta ez dute atal guztiek eginkizun bera, berdin guk ere, asko garen arren, Kristorekin elkarturik korputz bat egiten dugu, eta guztiok bata bestearen atal gara.
Doain ezberdinak ditugu jainkoak eman nahi izan dizkigunen araberakoak. Beraz, jainkoaren izenean mintzo denak iragarbeza jainkoarenen hitza sinismenari dagokionez. Jainkoak zerbitzari egin duena saia bedi zerbitzuan irakaslea irakasten. Bertso 8. Adore emailea adore ematen. Bera ondasunak banatzen dituenak bana bitza eskuzabaltasunez. Buru egiten duenak egin beza arduraz, erruki egintzak egiten dituenak alaitasunez. Zuen maitasuna izan bedi itxurakeriari gabea, gorrotatu gaizkia eta itxatzi ongiari. Maite ezazu elkar bihotzez, senide on bezala, elkar nork baino nork maiteago izaten saiatuz. Amén. Vale, pues muchas gracias, mi hermana Ramoni. Ahora vamos a dar lectura de los versículos. Romanos 12, del versículo del 1 al 21. ¿Vale? ¿Ya lo tenéis? Por favor, estad atento. Estad atento porque este es un capítulo muy interesante. ¿Vale? Muy bien, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En estos 21 versículos, lo que podemos ver en primer lugar es que nos habla no de una lista de reglas y normas, sino que en conjunto de todo lo que acabamos de leer, nos está hablando del carácter del Señor Jesús. Un carácter que tú y yo necesitamos reproducir. Un carácter que tú y yo necesitamos enseñar a los de afuera. ¿Qué pensáis vosotros? Habla de un testimonio que yo tengo que dar como hijo de Dios.
La iglesia es el vivo reflejo ¿de qué? Del carácter, de la ética y de la moral del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ha comprado con su sangre. No porque a mí se me antoja, sino porque la palabra lo dice. Ahora, vamos a ver cosas muy interesantes que el día de hoy te va a hacer revolotear la cabeza. Muchos ancianos, muchos pastores, muchos doctos de la ley, hermanos en Cristo, predicadores, teólogos, que han basado sus prédicas y la teología solamente con los 2 primeros versículos de este capítulo. Solo con los 2. Y yo me he ido de largo hasta los 21. ¿Vale? Lo que voy a hacer yo es una vista de pájaro. Es como si yo estuviera manejando un dron, viendo yo ahí, ¡wow! ¡Qué bonito se ve el paisaje! ¡Wow! ¡Excelente! Yo no me voy a detener en cada uno de esos paisajes, ¿vale? Pero el día de hoy quiero que tú estés muy atento, estés muy despierto, para que captes la idea que el Señor el día de hoy te quiere dejar, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver que en el versículo 1 y 2, el apóstol Pablo está hablando acerca de una entrega total. Ahora, ¿qué es lo que me está demandando a mí el Señor por medio del apóstol Pablo, por medio de esta carta? En primer lugar, no solamente habla de una entrega total, sino que está hablando de una palabra, de una expresión, donde tiene que saltar las alarmas en mi vida, dentro de mi ser. Y hay esta frase que dice el apóstol Pablo: sacrificio vivo. Y yo me pongo a pensar, ¿y qué me quiere dar a entender el apóstol Pablo con esto? Me habla de un sacrificio vivo. ¿Acaso el sacrificio no tiene que ser muerto? Cuando tú y yo hablamos de sacrificio, ¿de qué hablamos? De un animal muerto, de una persona muerta. No solamente eso. En el versículo 1, en otras palabras, lo que Pablo nos quiere dar a entender es que seamos conscientes de nuestra entrega. Es decir, que sepamos por qué nos estamos entregando a Dios. ¿Por qué tú y yo nos entregamos a Dios? ¿Sabe por qué no nos entregamos al Señor? Y uno dice, no, por nuestra carne. Sí, pero ¿sabes por qué no te entregas ni tú ni yo al Señor? ¿Sabes por qué? Porque no conocemos al Señor. Porque no conocemos su voluntad. Cuando tú y yo conozcamos la voluntad de Dios, nos vamos a entregar al Señor. Y es lo que habla el apóstol Pablo. El texto dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, versículo 1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué más dice? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Loco. No, racional. ¿Qué me está diciendo el apóstol Pablo? Que yo tengo que echar mano de la Biblia, que tengo que conocer la palabra de Dios, porque en base a conocimiento yo me voy a entregar cada día más al Señor. Si yo no conozco al Señor, dudo que te entregues, dudo que yo me entregue, porque yo no sé cómo es el Señor Jesús. No lo sé. Y si algo yo tengo que entregarle al Señor, yo necesito conocer cuál es la voluntad de Dios. Pueden venir muchos hermanos aquí, buenos predicadores. Pero si lo que a ti te entra por aquí y te sale por aquí, y tú dices, guau, la palabra nunca ha hecho bien. No. Si tú escuchas la palabra, si tú oyes la palabra, lo siguiente que tú tienes que hacer, ¿qué cosa es? Obedecer la palabra de Dios. Ya tengo el conocimiento. Ahora necesito que ese conocimiento haga efecto en mi vida, y la única manera que lo va a hacer es obedeciéndola. Cuando tu padre o tu madre te dice, ten cuidado que te quemes con el encendedor o con un palito de fósforo, ¿tú le haces caso o no? Sí, ¿no? ¿Y por qué le haces caso? Porque no quieres quemarte. Es lo mismo con el Señor. Yo no quiero quemarme. Yo quiero vivir tranquilo y quiero vivir en paz conmigo mismo y con el Señor. Si yo no tengo paz con Dios, dudo que tú tengas paz contigo mismo. Lo dudo. ¿Sabes por qué? Porque yo lo he vivido. Yo no te voy a contar historias aquí, cosas que yo nunca he pasado. Son cosas que he pasado.
Y cosas que he experimentado en carne propia, en mi propio zapato lo he experimentado. Así que si uno está en desobediencia, animémonos a obedecer al Señor Jesús. A veces uno dice, Dios mío, pero si yo antes estaba aquí, ahora estoy muy acá. ¿Por qué? Porque no somos obedientes. Y si yo y tú no obedecemos, entonces no va a haber crecimiento. Y no solamente el apóstol Pablo me está hablando acerca de que yo debo de conocer por qué me tengo que entregar, sino que hay un propósito ahí. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero aquí viene lo importante, ¿vale? El Señor me está hablando y me está diciendo a través de Pablo de que yo me presente delante de Dios como un sacrificio vivo. Y aquí hay una pregunta muy interesante que quiero dejar a vosotros, ¿vale? La pregunta es, y es pertinente, ¿quién hizo el primer sacrificio en la tierra? ¿Quién hizo el primer sacrificio en la tierra? ¿Alguna idea? ¿Abraham? ¿Abel? ¿Abel? ¿Alguien más dice que fue Abel? ¿Quién hizo el primer sacrificio en la tierra? Abel. Otros dicen Abraham. Vale, vale. ¿Alguien más? Ya, ahora, ¿por qué me dicen que fue Abel? ¿O por qué me dicen que fue Dios? ¿Hay algún fundamento, alguna base? Abel está escrito. De que hizo sacrificio, ¿no? ¿Alguien más? Fue el Señor Dios que hizo el primer sacrificio en el jardín del Edén. Sacrificó a los animales para darle piel a Adán. Amén. Ese es el primer sacrificio. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Lo hizo el hombre? ¿Y por qué no lo hizo el hombre? ¿Te has puesto a pensar por qué no lo hizo el hombre? ¿Por qué? Ya está. Solo una mente. Cuando el Señor creó la primera pareja, lo hizo todo perfecto. De tal manera que no había vergüenza, no había nada. El hombre y la mujer andaba desnudo delante de la presencia del Señor. Y cuando Adán, lamentablemente, comió del fruto, el Señor maldijo la tierra y empezó a crecer espinos y cardos. Y tú te imaginas a ese león con esa liebre ya no caminar juntos. A ese cordero con ese lobo ya no abrazarse y ya no lamerse y ya no comer juntos. ¿Tú te imaginas eso? Si los animales, a veces cuando hay problemas en casa, mayormente con nuestros hijos, cuando se pelean entre hermanos, ya estáis vosotros como perros y gatos. Pero en el huerto del Edén, antes de la caída, vivían bien. No había peleas, no había pleitos, no había temor, no había amargura de corazón. Así que el primer sacrificio lo hizo el Señor porque cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Y eso está aquí en la Biblia. Está en Génesis capítulo 3, versículo 21 y dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Quién fue el que sacrificó los primeros animales? Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo hay poder y sabiduría en la palabra de Dios? ¿Por qué tú crees que a nivel de tantos años, hablamos de más de tantos años, la palabra siempre ha tratado de ser diluida, raída de la faz de la tierra y nunca han podido hacerlo? ¿Por qué? Porque esta es palabra de Dios. Esta es palabra que viene de arriba, de lo alto. No es palabra terrenal. Por eso que hay transformación de vida. Por eso es que tú puedes confiar en la palabra de Dios. En mí no confíes, pero en la palabra del Señor sí. Porque es la única palabra que nos lee cómo estamos por dentro. Yo puedo venir bien cambiadito, bien oloreadito, pero solo Dios y la palabra sabe cómo yo estoy por dentro. Uno dice, cara vemos, corazones no sabemos. Esa es la primera inquietud. Todavía hay más, espera. Ahora ya vemos quién hizo el primer sacrificio. Muy bien. Ahora hay otro sacrificio que vosotros habéis mencionado. El de Abraham. ¿Cierto?
¿Qué le dijo el Señor? Al hijo de la promesa. O sea que Abraham esperó un mogollón de años para tener su hijo con Sara. Y cuando el Señor le da el hijo, el chaval va creciendo y en eso el Señor le dice, Abraham, Abraham, sí, Señor, sacrifícame a tu hijo, tu único hijo. Ni siquiera Abraham le dijo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo voy a sacrificar? No. ¿Acaso él dijo eso? ¿Y por qué cuando nosotros de pequeños o ya de adultos, nuestros haitanos dicen, oye, haz esto, por favor? No, porque yo, ¿por qué voy a hacer? Soy independiente, ya tengo más de 18 años, así que yo hago lo que quiero. Y aún siendo nosotros viejos, a veces somos así. Somos pasotas. A veces mi mujer me dice, a la colada, ya lo voy a hacer. Pasa 20 minutos y la colada todavía ni siquiera la hago. Y ahí la mujer viene a darme caña. Y eso pasa en los mejores hogares. Y eso es sinónimo de ¿qué? De que estamos viviendo ¿qué? Pues en nuestra comodidad. ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender? ¿Vale? Si tú lees el texto, vamos a lo que estamos aquí viendo, a Génesis capítulo 22, Génesis 22 del 9 al 12. ¿Sabe lo que dice ahí la palabra? Estamos hablando acerca de que el Señor quiere un sacrificio vivo. El apóstol Pablo dice, quiere un sacrificio vivo. Mira cómo actúa Abraham con su hijo. Y yo creo que eso te va a chocolatear la cabeza, que vas a estar todo el día rumiando de lo que vamos a hablar el día de hoy. Dice, en Génesis 22, del 9 al 12, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. ¿Y qué más dice? ¿Qué dice? Lo ató al hijo. ¿No es un sacrificio vivo el que me pide a mí el apóstol Pablo? Sigue leyendo. Dice, y ató a su hijo, ¿qué más? Lo puso en el altar sobre la leña. Uh-huh. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vale, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Vemos que Isaac, en primer lugar, no va de una manera voluntaria. ¿Va voluntariosamente Isaac a ser sacrificado? ¿Sí o no? ¿Cómo va? ¿Le revela el papá lo que iba a hacer con el hijo? ¿Y qué ventaja tenemos nosotros? Que tenemos la palabra de Dios. ¿Sabe lo que nos revela la palabra? La voluntad de Dios. Eso es lo que nos revela la palabra. Entonces ni tú ni yo nos podemos quejar. No, ¿qué quedará el Señor? No sé, Señor, ¿qué quieres de mí? Aquí está lo que quiere el Señor de ti y de mí. Aquí está. No hay otra. No hay otra. No hay profetas que se levanten el día de hoy y decir, el Señor me ha hablado y te ha dicho que el día de hoy vas a sacarte la lotería. No. Que no. El último profeta en esta tierra fue el Señor Jesús y punto. Y no me vengan aquí con historias de que el profeta aquí, que se levantó un profeta. No, el único fue el Señor Jesús. Y luego los discípulos. Y se acabó. No hay más. ¿Qué más dice la palabra del Señor ahí? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que yo tengo que sacrificarme de una manera ¿qué? Voluntaria. ¿En qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabes cuál es el problema de un sacrificio vivo? Por estar vivo a veces uno se sale del altar. Ese es el problema. El Señor nos quiere adorándole y alabándole a Él, obedeciéndole a Él. No digo perfección, ¿vale? Porque nadie es perfecto aquí. Nadie en esta tierra somos perfectos. Pero el Señor me dice, ahora que tú ya sabes mi palabra, ahora que te he revelado cuál es el propósito, el motivo por el cual yo te he salvado, yo te he justificado, yo te he santificado, ahora con ese conocimiento de causa, preséntate delante de mí para yo de ti hacer lo que mi voluntad quiere. ¿Qué dice el versículo 2 de Romanos 12? Para que comprobéis que
¿Qué es lo que dice? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Entonces, ¿cómo yo voy a saber la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si nunca me presento delante del trono de Dios por falta de conocimiento? ¿Cómo? ¿Cómo? No se puede. Y no solamente queda ahí, sino que hemos visto en estos dos primeros versículos acerca de una entrega total. El versículo 3 es un versículo que habla de una moral equilibrada. Dice el texto, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí a veces uno dice, ¿qué? O sea que el Señor a cada uno le ha dado una fe así, otra fe así, y otra fe así, y otra fe así. No. ¿Sabe lo que dice aquí el texto? A todos se nos ha sembrado, ¿qué? La semilla de la fe. La semilla es pequeñita, ¿vale? Ese es el núcleo de tu fe. Ahora tú tienes que darle crecimiento a esa semilla. ¿Cómo? Conociendo la palabra de Dios, orando, ayunando, sirviendo en tu iglesia local, comprometiéndote con tu familia, con tu trabajo, etc. A veces mucho lo entendemos al leer este pasaje y decimos, no, el Señor pues tiene sus favoritos. A Él le da más fe que a mí. Por eso el hermano anda bien. Ni se enferma el hermano. Eso no es así. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que el Señor da la semilla a todos por igual. Esa semilla de la fe. Pero mi responsabilidad es hacer crecer esa semilla dentro de mí. Es lo que dice el apóstol Pablo. Dice que cada creyente debe tener una moral equilibrada, de tal manera que no seamos orgullosos ni arrogantes, sino que tengamos una idea sensata de nosotros mismos, respetándonos según el avance y la madurez que vamos adquiriendo en nuestra vida cristiana. Está hablando acerca de una moral equilibrada. Yo necesito tener equilibrio en mi comportamiento, no solamente en la iglesia, sino en mi casa, en mi trabajo, en mi comunidad, en mi vecindario. Porque yo de aquí para acá puedo portarme 100%. ¡Wow! Bien. Jolín, el hermano Carlos. Cómo habla, cómo se viste. ¡Wow! Me gustaría ser como él. ¿Y si yo de aquí para afuera soy otro? ¿Qué pensaría? Y nos gusta a veces tener doble vida. Y lamentablemente abrazamos esa vida. Y el apóstol Pablo me ha dicho claramente de que yo necesito comprometerme con el Señor. Tener una moral equilibrada. Vamos avanzando. Ahora vamos a ver desde el versículo del 4 al 8 una unidad en la diversidad. Y aquí habla el apóstol Pablo acerca de los dones y los talentos que el Señor nos ha dado por su gracia. Y eso también lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, donde habla acerca de todos los dones y talentos que el Señor ha derramado. ¿Para qué? Para la edificación del pueblo del Señor. Dice la palabra, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. En estos versículos nos está hablando acerca de una unidad en la diversidad. Y aquí echa mano el apóstol Pablo de 1 Corintios capítulo 12, donde habla acerca de todos los dones que el Señor ha repartido conforme su voluntad. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tus dones y los míos, los talentos que Dios nos ha dado, es bueno que lo invirtamos para la iglesia local. A veces ves deficiencias en la iglesia local. Falta en el grupo de alabanza, falta un guitarrista, falta un pianista, falta uno del coro, etcétera, etcétera. Y yo tengo ese don. Dios me ha dado ese don, pero no quiero ejercerlo. ¿A qué espero?
Sí, el Señor me ha hecho libre, es verdad. El Señor jamás te va a agarrar del cuello y te va a decir, oye, ven para acá para que tú... No, porque como hemos leído, es una entrega voluntaria. ¿Sabes quién te somete y quién me somete a mí? El diablo. Él sí me somete, él sí me esclaviza para destruirme, para eso. No para liberarme, sino para destruirme. Así que vemos en estos versículos del 4 al 8 una unidad en la diversidad. ¿Vale? Y vamos a ver desde el 9 al 10 que nos habla el apóstol Pablo de un amor incondicional. ¿Usted sabe lo que significa la palabra incondicional o sin condiciones? A veces a veces cantamos esa alabanza. Amor sin condición, etcétera, etcétera. ¿Cierto? ¿Qué significa esta palabrita? El apóstol Pablo aquí me está hablando de un amor incondicional. Versículo 9 y 10 dice, el amor sea sin fingimiento. O sea que no me voy a acercar al hermano. Uy, hermano, ¿qué tal está? Uy, qué bien. Y por abajo me voy, oh, el hermano. ¿Tú crees que ese es un amor incondicional? Eso no es amor incondicional. ¿Y sabes quién se hace el peor daño? ¿Tú crees que le hace daño al hermano? Te hace daño tú mismo. Y no cambias, y no cambiamos. Así que amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros. En estos versículos Pablo nos dice que nuestro amor debe de ser sin condiciones. En otras palabras, debe de ser un amor que honra o que brinda respeto a sus hermanos. Qué fácil es perder el respeto a una persona. Sea de palabra, y si de palabra no te basta, ya de obras, te vas a las manos con el hermano, te vas a las manos con la familia. Hay dos maneras que uno puede herir a una persona. Número uno, a través de la palabra. Y número dos, a través de los hechos. Y cuando has pasado el primer bloque, lamentablemente, si no paras en el primero, te vas a ir al segundo. Y vas a maltratar a él o a ella. Y te va a dar igual. Entonces yo necesito que el Señor entre a mi vida. Y no solamente entre a mi vida, sino que empiece a construir, a destruir todo lo malo que hay en mi ser. Y construir cosas buenas. De tal manera que esa familia, mi vida personal, mi familia, mi hogar, mis hijos, tengan ánimos y deseos de llegar a casa. A veces en el trabajo tengo compañeros y ya es la hora de salir, a las 5 de la tarde, a las 3 de la tarde en el primer turno. Le digo, qué bien, ya te falta 5 minutos para que vayas a casa. ¿Y para qué? ¿Para qué voy a ir a casa? El único lugar donde tú y yo podemos recobrar fuerzas, energías, es en nuestro hogar, es en nuestra casa. No hay otro lugar. Porque en tu casa, en tu lugar de origen es donde pasas más tiempo. Aunque verdaderamente más tiempo hoy en este tiempo la pasamos en el trabajo. Trabajando. ¿No? Bueno, muy bien. Entonces hemos hablado del amor incondicional. Ahora, desde el versículo del 11 al 21, toma mucha atención. Habla acerca de las ocupaciones del creyente. Primero es la vida ética, la moral, ahora son las ocupaciones del creyente. En primer lugar, va a hablar en 3 áreas de mi vida, las ocupaciones del creyente. ¿Vale? En primer lugar, vamos a ver desde el versículo del 11 al 13, las ocupaciones en mi vida espiritual. Del versículo del 14 al 18, vamos a ver las ocupaciones en mi vida diaria, ¿vale? O cotidiana. Y en tercer lugar, vamos a ver desde los versículos 19 al 21, nuestras ocupaciones en el mundo secular, en el mundo que me rodea. Vamos con la primera brevemente. En mi vida espiritual, el texto dice, en lo que requiere diligencia, no que perezosos, fervientes en espíritu, ¿sirviendo a quién? Sirviendo al Señor. ¿Se da cuenta que el Señor nos ha salvado y nos ha perdonado, nos ha santificado y nos ha dado vida eterna? ¿Para qué? Para servirle a Él. ¿Y para servir a quién?
a mis hermanos, a mi familia. Porque donde yo sirvo, donde me permiten servir, ahí hay crecimiento. Yo no pretendo crecer si no sirvo. El servicio es el complemento del conocimiento de la palabra de Dios, la obediencia. Así que en estos versículos del 11 al 13 vemos que las ocupaciones en mi vida espiritual. Versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Todas estas cosas está hablando de ocupaciones espirituales que el Señor demanda. ¿Por qué? Porque yo tengo amor en el corazón, porque Dios me ha dado su amor. Yo no puedo hacer estas cosas si no entiendo la entrega de Cristo en la cruz. El Señor se entregó, no porque tenía que entregarse, no, porque Él nos amó tanto. Y ese amor yo necesito ¿qué? Brindar, no solo a mis hermanos, a la gente que no lo conoce. ¿A través de qué? Del Evangelio de Jesús. Ahora, las ocupaciones en mi vida diaria, versículo del 14 al 18, mira lo que dice. Bendecid a los que persiguen. Esto es al revés, ¿no? ¿Por qué no dice mátalos a los que te persiguen? O cómprate un revólver y tiro por tiro. ¿No? Que dice bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. O sea, encima que me están persiguiendo, tengo que bendecirlos. Sí, Señor. ¿Acaso usted murió por sus propios pecados? ¿Acaso yo morí por mis pecados? No, ¿quién murió por ti? El Hijo de Dios. ¿Él no le dio todo en la cruz? ¿Qué te cuesta a ti dar lo que a ti no se te ha sido dado? Nadie da lo que no tiene en el corazón. Así que la palabra dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en guerra. ¿Qué dice la palabra? Estad en paz con todos los hombres. No dice solamente con los de la iglesia, sino dice con todos los hombres, con todas las mujeres. Así que vemos esta segunda ocupación del creyente. Y la última, desde el versículo del 19 al 21, vamos a ver la ocupación del creyente en el mundo secular o en el mundo que me rodea. Dice el texto, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Te ha hecho algo alguien en tu trabajo que tú quieres vengarte y que por ahí tu mente te gana y tú le dices, Señor, métele una hostia aquí? Porque si no, Dios mío, como dijo una vez un predicador, un hermano, dice, Señor, o te lo llevas o te lo envío. Dice la palabra del Señor, versículo 20, que el Señor va a pagar, versículo 19. Dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Este es el Evangelio de Jesús. No es como un mensaje del mundo. ¿Qué te dice el mundo? ¿Tiene hambre? Pues quítale la cobija encima, tío. Eso es lo que dice el mundo. ¿Tiene hambre? Bueno, pues se lo merece. ¿Qué dice? ¿Tiene hambre qué? Dale de qué? Dale de comer. ¿Qué más dice? Si tuviera sed, dale arena de beber. ¿No? ¿Qué dice? Dale de beber. Dice, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. O sea, te está diciendo, mira, lo que tú estás haciendo es algo que al chico, a la chica, a él o a ella, le va a romper la cabeza. Porque ella o él está pensando en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Pero si yo te he hecho esto y tú vienes de una manera bondadosa y le dices, toma. Esa persona se va a quedar asustada. ¿Y este tío de qué va? No le he pegado, no le he hablado mal de él, mi boca se ha ido en contra de esa persona y sin embargo viene y me ofrece un regalo. Sin embargo viene, sabe que estoy económicamente mal y viene trayéndome víveres a la casa. Tío, ¿qué te ha pasado? ¿Algo te ha picado? Sí, el Señor Jesús me ha picado. ¿Y quieres que te pique a ti también? Pues venga.
Y no solamente el texto queda ahí, sino que dice que amontonará sobre su cabeza ascuas de fuego. No seas vencido de lo malo. ¿Cuánto nos gusta lo malo, no? La maldad, ¿sabes lo que abraza la maldad? La maldad abraza el pecado. Somos amantes del pecado. ¿Y por qué? ¿Acaso Dios no venció el pecado en la cruz? Sí, lo venció. Pero ¿sabes cómo Dios es tan, pero tan generoso y es tan amable? Que Él nunca te ha quitado el derecho de decidir lo que tú quieres. Eso es libre albedrío. ¿Te das cuenta qué tan grande es el Señor Jesús? ¿Tú crees que el diablo es así? ¿Qué te dice el diablo? ¿Qué dice? Haz malo, critica, haz, no hagas, mira, hay compromiso. Nah, chorradas, chorradas. Ese es el enemigo. Y como a mí me gusta desobedecer, porque lo tengo en mi naturaleza pecaminosa, adámica, siempre voy a tirar para lo malo. Siempre. Entonces tú miras, entonces ¿qué me está contando, hermano Carlos? O sea que aquí estamos pasando el tiempo por las puras. No. Lo que el Señor quiere es que dentro de tu decisión, en base a tu conocimiento, te das cuenta que lo agradable y perfecto es que obedecer a Cristo. ¿Por qué? Porque es la única manera como yo voy a vivir en paz. Como los míos van a vivir en paz. No hay otra forma de lograrlo. Y por último dice, si no vence con el bien el mal. Si yo no conozco el bien, porque he nacido en un mundo caído, porque hay pecado en mi corazón, dice el salmista David, en el Salmo 51 que dice, fui concebido desde el vientre de mi madre en pecado. Y como el pecado está conmigo, ahora, ¿cómo yo voy a vencer el mal que hay en mí? Una vez más, sometiéndote al señorío de Jesús, alimentando esa semillita de la fe que el Señor ha puesto en tu corazón y en el mío, sirviendo al Señor en base al conocimiento de la palabra de Dios. Y cada uno de nosotros sabemos y conocemos cuáles son esos viejos hábitos que todavía nos están arrastrando a la desobediencia y a la maldad. Y es que somos reincidentes a veces. Y uno dice, wow, hoy día he orado, he ayunado y he clamado a Dios que me quite este mal defecto, este mal hábito. Pero Señor, no pasa ni siquiera un día, ni siquiera 24 horas. Y otra vez estoy en lo mismo. Y otra vez estoy cayendo. ¿Sabe por qué hacemos eso? No es porque la palabra de Dios haya fallado, porque no tenga poder. Es porque nos gusta desobedecer al Señor. Y es porque encontramos deleite en la desobediencia. Pero ¿sabes cuál es ese deleite de pecado y de muerte? Nos lleva a la muerte. Algunas veces nos lleva a las dos muertes. Si no tienes a Cristo y eres desobediente, te puede llevar no solamente a la muerte espiritual, sino a la muerte física. Pero si tú y yo obedecemos al Señor, podemos estar en desobediencia todo el día por un simple, insignificante pecado. Pero lo que tú y yo tenemos que decir, Señor, redarguye mi corazón, redarguye mi mente. De tal manera, Señor, que tú me muestres, quizás al final del día, Señor, donde estoy en el baño, duchándome, donde quiera, que ese Espíritu Santo salte como una alarma y diga, ¿sabes qué? Mira, que sepas que hoy día te has portado muy mal. Te has portado mal. Sin embargo, tú eres mi hijo, eres mi heredero, dice el Señor. Y yo espero que tú me obedezcas y que cambies tu manera de ser. Porque ese es el Señor que tenemos. A Él adoramos, a Él alabamos y a Él servimos. Vamos a orar, pongámonos de pie, por favor. Pues sí, Señor Jesús, te damos gracias. Te
Te damos gracias, Señor, porque tú nos has revelado tu palabra. Padre, y no hay ninguna excusa, absolutamente ninguna excusa que nosotros podemos poner delante de tu presencia para poder decir de que, Señor, no conocemos nada de ti. Perdona nuestra holgazanería, perdona nuestra tibieza espiritual y ayúdanos, Señor, a comprometernos contigo. Bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos en Cristo, nuestros hermanos de sangre y carne, Señor. Y que sea tu palabra siempre guiando nuestro camino. Bendice tu iglesia, Cristo Beche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.